Ok, entonces vamos a revisar un temita, los array métodos, uno que no lo revisamos y que lo vamos a tener que utilizar, que es el filter. Es muy sencillo, aunque ojo, en nuestro proyecto vamos a utilizar funciones de alto nivel, se llaman, son con el filter. ¿Y en qué consiste esas funciones? Que llaman, pues me he dicho, esas funciones llaman a otras funciones, ¿sí? No confundir con el callback, que eso ni siquiera lo hemos visto todavía, que también es cuando hay una función dentro de otra función, sino que estas son los filters, los filters dentro de otro filtro. Pero bueno, ahorita lo miramos allá. Por ahora son filters sencillos, filters simples. Entonces vamos a hacer un array de objetos. Por ejemplo, con las notas del test del viernes, donde varios se rajaron. No, varios pasaron. Pero bueno, vamos a poner notas como si se rajaran solo por la pedagogía. Entonces, hacemos un array resultados. Es un array, chicos, entonces le damos corchetes de apertura y de cierre. Y los elementos de ese array van a ser van a ser objetos. Entonces, ahí sí, llaves de apertura y de cierre como mi primer elemento. Y cada uno de esos objetos solamente, llamémosle dos propiedades. Y cada uno de esos objetos va a compartir esas propiedades. Entonces, digámosle, por ejemplo, la propiedad camper, coloquémosle Kevin. Kevin, tristemente, le fue mal al hombre. Entonces, en la calificación, él sacó un 2.2. Sorry, Kevin. Entonces, recordemos, los elementos del array van separados por comas, independientemente si en este caso son objetos. Hagamos un nuevo objeto y compartamos las mismas propiedades. Entonces, otro camper. Por ejemplo, el camper o la camper Anita. Bueno, Anita, sí, Anita es nuestro ejemplo y modelo a seguir. Entonces, en calificación, o sea, es Anita, ¿no? Entonces, pongámosle un 4, 6. Hagamos otro elemento. Pues entonces, si quieres, no, hagámoslo acá otra vez para que no copiemos ni peguemos. Un camper. El camper Camilo. Camilo le fue muy bien. O creo que no. Pero pongámosle un 3, 5. Y hagamos un último camper. Y digámosle, por ejemplo, Carlos. Y de calificación sacó, bueno, no le fue muy bien, 3-0. Por decir algo. Listo, entonces tenemos ya nuestro array con objetos. Vamos a crear el array, ¿cómo se llama? Camper resultados. Creémonos una variable en singular, por ejemplo, resultado. Y ahora, simplemente, entonces, el filter lo que me permite es hacer una copia de ese array original con los datos filtrados, ¿sí? Con los datos que extraigo de ese total. Entonces, por esa razón, yo le digo acá, esa variable que acabo de declarar, resultado va a ser igual a ¿quién? Entonces, lo primero es decirle como tal el objeto en cuestión. ¿Cómo se llama el objeto, chicos? Resultados. Entonces, resultado va a ser igual a resultados, punto, y ahora sí le digo filter.
paréntesis de apertura y de cierre, como todo método normal funciona, pero aquí usamos la manera más resumida, la que aprendimos, ¿se acuerdan cuando vimos el arrow function? Que en últimas al arrow function le podíamos quitar las llaves de apertura y de cierre. Si era un solo parámetro en los paréntesis de parámetros, ¿qué podíamos hacer con los arrow function? Quitarle solo esos paréntesis, exacto, y dejar la mera letric. Entonces, vamos a decirle, ¿quién va siempre ahí, chicos? El iterador, ¿no? Que es una palabra cualquiera que sea. Pero podemos ponerle calificación, solo por ponerle otra, coloquémosle, por ejemplo, nota. Y nuestro arrow function común y corriente, entonces le vamos a decir, ese iterador que lo acabamos de bautizar así, volvámoslo a invocar, nota, punto, calificación. Solo tráigame y guárdeme en esa variable resultado aquellas calificaciones que sean mayores a, por ejemplo, a 4. A 4.2. Entonces, en teoría, solo Anita va a quedar en este nuevo array con los elementos de mi array, que son objetos, que cumplan esta condición. Entonces, ese array queda solamente con una parte de esos elementos. Y ahora mandémoslo a la consola. ¿Mandemos a quién? Pues al array ya filtrado, ¿no? No al array con todos los datos, sino al filtrado. Y si vamos a verificar, nos dice que efectivamente Anita fue la única que cumplió la condición. Entonces, miren cómo, chicos, pueden, nada más imagínense, combinando cualquier cantidad de condiciones, ustedes pueden extraer datos. Dime, David. El sueño, desperezándose. Entonces, campers, por ejemplo, tráiganme los campers que no perdieron. Solo Kevin perdió. Que no perdieron. ¿Cómo lo harían? Entonces, en resultado, guárdeme mi objeto global, mi objeto como tal, que es resultados. Me apalanco en el método filter y al método filter hay que pasarle la condición, pero ojo que eso es como un arrow function. Aquí no se ve así, ¿no? Lo hicimos resumido de una vez, como lo aprendimos en aquella clase de los arrow functions. Entonces, hay que ponerle un iterador, que es este, pero como es un solo argumento, un solo parámetro, estos paréntesis se le quitan, ¿no? Los que tiene por defecto, no los tiene que tener, entonces se los quitamos. Y recordemos que las llaves de apertura y de cierre se pueden quitar también cuando es una sola sentencia, por eso no las tiene. Entonces, esto en sí es un arrow function, pero en su manera más resumida. Y entonces, digámosle, para averiguar quiénes pasaron, entonces los que sean mayor a 3.0, ¿no? Bueno. Pues sí, ¿no? Viene, profe, a rajar a todo el mundo, véalo. Listo. Y ahí hay ¿cuántos elementos, chicos? 3. Pasaron Anita, pasó Camilo y pasó Carlos. Entonces, eso les quería mostrar el método. ¿Por qué, chicos? Porque este es el que vamos a estar utilizando, pero va a ser elementos ya, o mejor dicho, filtros de alto nivel, se llaman ellos, porque van uno dentro del otro y dentro del otro y dentro del otro. Ya lo vamos a ver en real para que me entiendan. Por ahora, eso sería todo, chicos. Vamos a arrancar ahora sí con el proyecto ya real global. Entonces, dejemos este videito solo con los array métodos, recordando que es un método de los arrays a través del cual yo extraigo o filtro, dependiendo de una condición, datos de un objeto que tiene una totalidad mayor, ¿cierto? Entonces, los que cumplan la condición
los guardo en otro objeto.